a, a Samuel, libro de Samuel. Sí, es importante entender el libro de Samuel. El día de hoy tenemos primero y segundo libro de Samuel. Sí, y es así, literalmente es algo que tenemos que aprender a decir, porque normalmente cuando la gente lo cita, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, ¿sí? Y no, en el Antiguo Testamento no son primera y segunda. En el Nuevo Testamento sí son primera, segunda y tercera en algunos casos, pero es porque son cartas, epístolas. Pero en el Antiguo Testamento no son epístolas, no son cartas, son libros. Entonces es primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. ¿Sí? Y cronológicamente, el primer libro de Samuel va en la posición que le corresponde, porque es una secuencia de los jueces, ¿sí? Y Samuel dijimos que es el último de los jueces, ¿sí? Es el último de los jueces, y Samuel es la transición, ¿sí? Samuel, la persona de Samuel es la transición de jueces a reyes, ¿sí? De jueces a reyes. El gobierno de Israel mutó, ¿sí? Cambió su sistema de gobierno, de un sistema que al principio habíamos dicho era patriarcal, después fue establecido por medio de jueces el sistema de gobierno, y ahora en este libro de Samuel vamos a ver cómo es la transición hacia el gobierno monárquico, ¿sí? Y nos vamos a topar aquí en este libro, pues con el primer rey, ¿sí? Sí. Que es Saúl. Saúl es el primer rey de Israel, ¿sí? Y pues hay varias cuestiones. En una ocasión escuché a una predicadora, pastora, que dice, cuando Jesús iba este, en su camino, allá en Jerusalén, Bartimeo le gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dijo esta mujer, dijo, si Saúl hubiera obedecido, en lugar de gritar, Jesús, hijo de David, hubiera gritado, Jesús, hijo de Saúl. ¿Sí? Si Saúl no hubiera pecado, si Saúl hubiera hecho lo correcto, Jesús hubiera sido de la descendencia de Saúl. ¿Eso es posible? ¿Por qué no? Viene de la línea, ¿no? Viene de la línea genealógica. ¿Sí? Saúl, ¿de qué familia viene? De Benjamín, era benjaminita, ¿sí? Y David, ¿de qué familia viene? De Judá. Y Jesús tenía que venir de Judá, no de Saúl, no de Benjamín. Entonces, no era cuestión de que David tenía que ser un descendiente de un rey X, ¿no? No, ni del primer rey siquiera. David tenía que ser descendiente de un rey que viniera de una familia que ya venía siendo trazada, ¿sí? Y ahora, era muy importante aquí entender que por eso está Ruth, y por eso está la historia de los jueces, y por eso podemos encontrar también a Agar bien detallada en la historia de los jueces, y podemos encontrar la historia de Fares y de Tamar, ¿sí? Bien detallado todo, porque la línea que venimos siguiendo desde Génesis, ¿sí? La línea que venimos siguiendo desde el principio de la creación nos va llevando directamente a Jesús. Y el libro de Samuel es como una ventana, por decirle así, muy grande a lo que es la genealogía de Jesús, a lo que es el reinado de Jesús como rey sempiterno, ¿sí? Que es la promesa que Dios le dio o le hizo a David, ¿sí? Dios le promete a David un reinado sempiterno. Ahora, nos referimos a un reinado sempiterno en el sentido no de la familia real de David, sino de la descendencia de David en Jesús. ¿Sí? Porque el día de hoy Jesús sigue siendo rey,
y de la familia de David no hay vestigios, ¿no? Ya no hay ni rastro de la familia de David. Entonces, tú puedes decir, ¿hay algún rey de la casa de David en sangre? O sea, físicamente ya no, pero espiritualmente y por descendencia, Jesús, ¿sí? Y el reinado de Jesús es permanente. ¿Sí recuerdan lo que significa la palabra sempiterno? Una cosa es eterno y otra cosa es sempiterno. ¿Sí? Eterno es que no tiene principio y no tiene fin. Y sempiterno es que tiene principio, pero no tiene fin. ¿Sí? Nosotros como personas, como humanos, somos sempiternos, porque tenemos un día de inicio, pero no tenemos un día de final. No somos parte de la eternidad pasada, pero sí vamos a ser parte de la eternidad futura, en donde, pues, depende de nuestra decisión, la pasaremos en la presencia de Dios o la pasaremos en la condenación eterna. Sí, pero de que somos eternos futuros, sí, sí, o sempiternos. El libro de Samuel es considerado en los manuscritos hebreos como un solo libro. En la versión de la Septuaginta, en la versión griega de la Septuaginta, y en la versión de la Vulgata Latina, se empieza a hacer la división, ¿sí? A partir de esas versiones, de la versión griega y de la versión latina, ya a partir de ahí todas las versiones consecuentes, sucesivas, se divide el libro en dos partes. Y por eso a nosotros nos llega como primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Sí, y hay algunas posturas que dicen, el primer libro de Samuel tiene un autor y el segundo libro de Samuel tiene otro autor. Eso no es cierto. El primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel no son dos libros. Es un solo libro que nosotros tenemos dividido. Sí, pero no son dos libros. ¿Por qué nos atrevemos a decir que el primer libro de Samuel tiene una historia y el segundo libro de Samuel tiene otra historia? Porque Samuel muere en el primer libro. El segundo libro ya no existe Samuel, ya no participa Samuel. Y aunque algunos, eso ya es autor y fecha, sí, aunque algunos creen que el autor es Samuel, Samuel no puede ser el autor del libro, ¿sí? Se le atribuye el libro de Ruth, se le atribuye el libro de Jueces, ¿sí? Y a lo mejor tuvo ciertas participaciones en la primera parte, pero no se le considera a Samuel como el autor del libro de Samuel. Más bien, el autor del libro de Samuel tiene dos opciones que no son certeras, pero se cree que uno es el profeta Natán y el otro es el profeta Gad. Aunque se consideran estos dos autores, a esas dos personas como autores, realmente Samuel no lleva una participación de autoría, no se le considera como autor, pero si nosotros tuviéramos que darle un autor a Samuel, no existe. Sí, no existe un testimonio real de quién es el autor del libro de Samuel y por consiguiente se considera de autor anónimo. Sí, el libro de Samuel se considera de autor anónimo. Se cree, se piensa por el trabajo, por la participación, que Gad y Natán participaron en la historia del libro, pero simplemente es una voz de tradición.
Sí, ya teológicamente y de una forma muy estricta, no se puede saber la ciencia cierta quién es el autor del libro y se considera como libro de autor anónimo, ¿sí? Y este autor anónimo, yo creo que lo vamos a ver repetidas veces en la Biblia, porque hay cosas que no tenemos la fuente exacta de quién lo escribió, ¿sí? Como por ejemplo el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, también vamos a tener ahí al mismo autor, ¿sí? Anónimo. Tenemos el mismo autor de varios libros. El libro de Samuel no contiene indicaciones claras de la fecha de composición, o sea, tampoco tenemos una fecha exacta. El hecho de que el autor escribió después de la división del reino entre Israel y Judá en el 931, ¿sí? En el año 931 se fue la división de Israel y Judá. Sí saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Bueno, Pedro, no sé si ya haya dado una revisada ya a la Biblia, pero de lo que estamos hablando es esto. Cuando empieza a reinar Saúl, todo Israel está unido, son 12 tribus, ¿sí? Cuando pasa a reinar David, Israel sigue junto, siguen unidos. Después viene a reinar Salomón, hijo de David, ¿sí? E Israel sigue junto, siguen unidos. Y aquí estamos hablando aproximadamente de un periodo de aproximadamente 100 años, porque David reinó 40, Salomón reinó 40, y Saúl, vamos a decir que completó el resto para los 100 años. Entonces, un aprox de 100 años del reinado de Israel, donde el pueblo era un solo pueblo. Pero cuando empieza a reinar Roboam, hijo de Salomón, llega el pueblo de Israel delante de Roboam y le dicen, oye, Roboam, tu padre fue muy mal. Sí, Salomón fue un rey muy malo. Fue un rey cacique, fue un rey autoritario, fue un rey que impuso impuestos de una forma exorbitante. Entonces, el pueblo estaba sufriendo mucho bajo el reinado de Salomón. Entonces, llega el pueblo de Israel y le dice a Roboam, Roboam, tu padre fue un hombre muy malo, la cara que nos impuso era demasiado gravosa. Si te pedimos, por favor, que si podías bajar un poco la carga de impuestos y de labor. Y Roboam, en lugar de contestar favorablemente, les contesta diciéndoles que aún les va a poner más carga sobre sus vidas, ¿sí? Y que les va a hacer la vida aún más difícil de lo que lo hizo Salomón. Entonces, el reinado de Israel se divide, ¿sí? 10 naciones con forma del reino del norte y 2 naciones con forma del reino del sur, que es Judá y Benjamín, ¿sí? Y las otras 10 con forma del reino del norte. Surge un nuevo rey, Jeroboam. Surge un nuevo rey que se llama Jeroboam y él empieza a reinar sobre Israel. Y Roboam reina sobre Jerusalén y parte de la tribu de Benjamín. Y a partir de ahí, toda la historia de Israel se divide en 2 reinos. ¿Sí? Son el reino de las tribus del norte y el reino de las tribus del sur. ¿Sí? La narrativa de segundo libro de Samuel para nosotros, ¿sí? Llega hasta esta división, donde Roboam destruye el reinado, ¿sí? Destruye el reino de Israel. Roboam lo destruye, hasta ahí llega la narrativa de Samuel, y estamos hablando del 931 antes de Cristo. Sí, cuando empieza Reyes nos narra también un poco de la vida de Salomón y nos narra un poco de la vida cuando ya empezamos a narrar desde la vida de Roboam y de la vida de Israel, ya empiezan las narraciones paralelas, sí, ya lo vamos a ver en Reyes, sí, empieza y reinó Roboam de tal a tal año y Jeroboam de tal a tal año, y el siguiente rey empezó a reinar en el año tal, del año del rey fulano, y se empieza a hacer una combinación de fechas. Es un relajo, ¿sí? Y además los reyes repiten nombre y tenemos reyes que se llaman igual, y eso es un verdadero relajo. Entonces,
Con Samuel nosotros terminamos la narrativa hasta el 931. Entonces, si queremos encontrar una fecha de composición de la salud, tiene que ser aproximadamente a estas fechas. ¿Sí me explicó? Sí, porque ya hasta ahí termina la narrativa. Samuel, estamos diciendo que Samuel murió casi 100 años antes. Samuel murió casi al principio, al final del reinado de Saúl. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que murió al final del reinado de Saúl? Porque Saúl, en la batalla contra los filisteos, va a buscarlo por medio de la bruja, ¿sí? Samuel tenía poco de haber muerto, no tenía muchos años. Samuel tenía poco de haber muerto, ¿sí? Y en esa misma batalla es donde muere Saúl. Entonces, Saúl muere, empieza a reinar David, empieza a reinar David. Entonces, tenemos prácticamente la muerte de Samuel, la muerte de Saúl y el inicio del reinado de David, 40 años. Después 40 años del reinado de Salomón, ¿sí? Y esa es la parte donde Samuel termina. Y ahí en ese punto han transcurrido aproximadamente 100 años y Samuel no pudo haber escrito nada de eso. ¿Sí? Samuel ya no estaba, Samuel ya no narró nada, absolutamente nada de la vida del reinado de David. Entonces, por eso es que el libro de Samuel no fue escrito, pues. Sí, el libro de Samuel es de autor anónimo y si le tenemos que poner alguna fecha tiene que ser antes del 931. ¿Sí? Si fue Gad o si fue Natán, que también ya Natán para esas fechas ya no estaba muy activo. Sí, ya para esas fechas ya no aparecía mucho en las narrativas. Sí, en el reinado de Salomón, Natán ya no hace mucha aparición, el que hace más aparición es Gad. Sí, Natán, después de que confronta a David por lo de Betsabé, sus apariciones son mínimas. ¿Sí? Entonces, por eso es que no hay una autoría de una fecha exacta. En el contexto histórico, el contexto histórico hablamos del tiempo y también hablamos de ciertas cuestiones geográficas. La mayor parte de la acción registrada en primero y segundo de Samuel se llevó a cabo en las zonas montañosas en la tierra de Israel o alrededor de ellas. ¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente pasa cuando vemos contexto histórico? Nos narra mucho de dónde se realizó la historia. Por ejemplo, cuando hablamos de Ruth se realiza en dos partes. La primera parte se realiza en los campos de Moab y la segunda parte se realiza nuevamente en Belén. Si empezamos en Belén, ¿sí? Y de Belén nos vamos a Moab y de Moab nos regresamos a Belén. ¿Sí? La mayor parte de la historia se narra en Belén. Solamente unos cuantos versículos narran de Moab. Ahora tenemos un contexto ahí muy pequeño, pero al mismo tiempo es muy grande la información de lo que obtenemos de esa pequeña narrativa. Tenemos la historia de Leví, su esposo, la muerte de sus hijos, sus nueras, etcétera, en una narrativa muy pequeña. Todo eso pasa en Moab. Sí, por eso el contexto histórico nos sitúa una en el periodo del tiempo y otra en la parte geográfica. La historia de Samuel, literalmente, es todo dentro de Israel, dentro de los territorios de Israel. ¿Cómo empieza la historia de Samuel? Narrando la historia de quién. ¿Cómo se llamaba la mamá? Ana. Pues es la historia más famosa entre los niños de la escuela dominical, la historia de Samuel, ¿sí? Y Ana, y su papá, Elcana, ¿sí? Y la otra mujer, Penina, sí, la otra mujer de Elcana, la rival de la que sí tenía hijos con Elcana, y Ana no tenía hijos con Elcana, y Penina le hacía la vida imposible a Ana,
¿sí? Y la buleaba, ¿sí? Hoy se diría sufría bullying, ¿sí? Y Ana lloraba, ¿sí? Y aquí hay un argumento de los carismáticos que dicen, y Ana lloraba en presencia de Dios y balbuceaba o movía sus labios de tal forma que no se entendía lo que decía, y Samuel y Elí le dijo, mujer, digiere tu vino, ¿sí? Y el otro le dijo, no estoy borracha, ¿sí? Padre Elí, no estoy borracha. Y los carismáticos dicen que es porque Ana estaba orando en lenguas, ¿sí? ¿De dónde lo sacan? De la manga, ¿sí? De la manga, ¿sí? Sí, de alguna parte más ridícula, porque en ninguna parte dice que Ana estaba orando en lenguas, dice que simplemente tenía expresiones muy fuertes porque estaba orando con mucha intensidad, pero su voz no se oía porque estaba orando en su mente, pero solamente movía sus labios, ¿sí? Y no estaba diciendo que estaba orando en lenguas. Además, las lenguas vienen después de la venida del Espíritu Santo, no antes. Antes nadie habla en lenguas porque no tenían ningún don por parte del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, eso es un argumento absurdo y ridículo, ¿sí? No hay tal cosa como que en el Antiguo Testamento alguien habló en lenguas y menos Ana, ¿sí? Entonces, la historia de Samuel empieza con la historia de Ana, ¿sí? Y el Cana. Y dice que subían ¿a dónde? Al monte. El templo. A Jerusalén, ¿sí? Subían a ofrendar. Sí, también al monte, ¿no? Jerusalén está en el monte. Sí, sí subían al monte. Pero subían a Jerusalén al tiempo del sacrificio, ¿sí? Entonces, desde que empieza la narrativa de Samuel, empieza en Israel, ¿sí? Y toda la narrativa se da dentro de Israel. Todo es Israel, todo es Israel, ¿sí? Entonces, en el contexto histórico, no nos salimos nunca de Israel. Todo lo que se da dentro de Israel. Saúl buscando a las asnas de su padre, ¿sí? Todo pasa dentro de los territorios de Israel, dentro de las tribus de Israel. Entonces, cuando leemos Samuel, tenemos que ubicarnos que todo está pasando ya dentro de un territorio ya establecido. Israel estaba establecido, ¿sí? Eso es muy importante porque Israel en ese momento tenía territorio, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando leamos Daniel, Israel ya no tiene territorio, ¿sí? Israel ya no tiene casa. Y después cuando leamos los siguientes otros profetas, nos vamos a dar cuenta que Israel, regresó a Israel, pero no regresó al mismo Israel de donde salió, regresó solamente un pedacito, ¿sí? Ya no tenían las extensiones territoriales que tenían en este momento. En este momento, Israel era muy grande y muy fuerte. Y con David creció más. Y con Salomón se enriqueció más, ¿sí? Con David fue un reinado de guerra. Todo el tiempo fue un reinado de guerra. Y por eso se dice que David es un tipo de Cristo en la tierra. Vino a ganar una batalla, a conquistar un territorio. Y Salomón es un tipo de Cristo en el cielo. Es un reinado de paz. Sí, ahora recuerden, son tipos, nada más figuras. Sí, en el reino de Salomón son muy destacados los números 12 y 24, sí, que representa un punto del gobierno celestial. En el cielo hay 24 ancianos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el reinado de Salomón hay muchos 12 y 24, y en el reinado de David hay guerra y conquista. Entonces, son tipos del reinado de Cristo, ¿sí? Dice este punto, la nación de Israel estuvo concentrada en su mayor parte en un área que abarcaba alrededor de 144 kilómetros, desde el campo montañoso de Efraín al norte hasta el campo montañoso de Judá al sur. ¿Sí? Por eso cuando se dividen los territorios, cuando se divide la iglesia, se dividen en norte y sur. ¿Sí? ¿Y cuál se vuelve la capital del reino del norte? Bueno, no la capital, sino la tribu más fuerte,
Efraín. Efraín es la tribu más fuerte del reino del norte, ¿sí? Por eso hasta en la profecía de Jacob, Manasés era el mayor, ¿sí? Y Efraín era el menor, ¿sí? Y en la profecía que Jacob le da a sus hijos, cruza las manos y José se las quiere regresar porque le estaba dando la bendición de primogenitura al menor que era Efraín y le estaba quitando la bendición de primogenitura al mayor que era Manasés. Y recuerden que ya explicamos esto, lo voy a repetir por si no se acuerdan, que la doble porción que se maneja en el Antiguo Testamento tenía que ver con el primogénito. ¿Sí? Recuerdan que cuando Elías y Eliseo estaban juntos y Elías iba a ir, y Eliseo le dice a Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que quieras que te conceda, y te lo voy a dar si me ves cuando me vaya. Y Eliseo le dice, quiero que me des la doble porción de tu espíritu. Esto lo traducen malamente como una doble unción de poder, ¿sí? De más milagros, de más autoridad, etc. Doble fuego, ¿sí? Doble fuego, o sea, más carbón. Pero no tiene absolutamente nada que ver con poder, sino con posición. Posición, no con posición. Con posición, ¿sí? ¿Por qué? Porque la doble unción representaba primogenitura. Y cuando Elías se fue, recuerden que había una escuela de profetas y había muchos profetas. Y entonces Eliseo le está diciendo a Elías, cuando tú te vayas, yo quiero ser el profeta mayor, el primogénito de los profetas. ¿Sí? No recuerdo cómo es la palabra en griego para primogénito, pero no significa el primero y único, sino el primero y único de su especie, sino alguien por encima de. ¿Sí? ¿Se me explicó? Entonces, cuando estaba hablando Eliseo de la doble unción, le estaba diciendo, yo quiero que me dejes como el principal por encima de todos los profetas. Y entonces es cuando Eliseo, cuando se va a Elías, se queda como el líder de los profetas, porque recibió la doble unción. Esto tiene que ver también cuando Jacob está bendiciendo a Efraín y a Manasés le da la doble unción o el puesto de primogenitura a Efraín. Cuando Israel se divide, la nación más grande y más fuerte, o la familia más fuerte, la tribu más fuerte, era Efraín. Sí, y a Efraín se le considera como la tribu principal del reino del norte. Después se establece la capital del reino del norte, y la capital del reino del norte es. La capital del reino del norte es la del sur. La capital del reino del norte es. No, Hebrón es que no lo googleé, hermana, no lo googleé. La capital del reino del norte es Samaria. Samaria, ¿sí? ¿Quién establece Samaria? ¿Quién forma Samaria? Lo vamos a ver en Reyes, pero la samaritana, no. Era por el monte, ¿no? Había el monte Gerizim, ¿sí? Y ahí el papá de Acab, esposo de Jezabel, el papá de Acab, que fue el rey anterior, él tomó Samaria, ¿sí? Y le puso el nombre de Samaria y la establece como capital del reino del norte. Y ahí ponen el lugar de adoración, ¿sí? Ahí ponen el centro de adoración de Israel, pero era un centro de adoración idolátrico, no era un centro de adoración bíblico, ¿sí? Era un centro de adoración idolátrico. Entonces, Samaria se queda como la capital del pueblo del norte. Cuando viene la conquista de Israel, cuando viene la destrucción del pueblo de Israel, de la tribu del norte, que completamente son erradicados, se quedan unos cuantos en Samaria, y los pobladores y los reyes de los pueblos vecinos empiezan a enviar gente a Samaria.
para que no se quede destruida. Y entonces los leones los empiezan a matar. Y los pobladores de Samaria, los nuevos pobladores de Samaria, le dicen a los reyes, dice, oye, necesitamos que nos mandes sacerdotes de Israel para que vengan ellos a establecer el culto como era, porque los leones nos están matando, ¿sí? Por castigo divino. Entonces empiezan a establecer el culto a Jehová, los sacerdotes, pero al mismo tiempo empiezan a establecer el culto pagano. Y entonces Samaria se vuelve una religión o una nación con religión sincretista, mezclada, ¿sí? Y a partir de ahí, Samaria se vuelve una ciudad abominable para los judíos. Entonces regresan los otros judíos, llegan a Jerusalén cuando vienen después de la deportación y se encuentran con que Samaria había adquirido ya una nueva religión. Sí. Y cuando nos encontramos en Jerusalén ya con Jesús, los israelitas, los judíos, no tienen nada, absolutamente nada que ver con los samaritanos, porque los samaritanos tenían una religión muy confusa, muy mezclada. Pero siguen siendo... Ya era una mezcla de razas. Ok. Ya era una mezcla de razas. Ya no eran, Siempre les gustó mezclarse con otros. sí, ya no eran judíos puros. Ajá. Ya era una mezcla de razas. Los samaritanos eran judíos, sí, y el diálogo de la mujer con Jesús. Pero entonces, ¿en dónde adoraremos? ¿En este monte, en el de Samaria, o en aquel monte, Jerusalén? Por eso sí también el concepto fueron al monte, ¿sí? La hermana sabe mucho de teología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, nuestros padres nos dijeron que era en este monte, ¿sí? Pero ustedes, los judíos, dicen que es en aquel monte. Y es cuando Jesús dice, ni aquí ni allá. O sea, ya olvídate de montes. ¿Sí? La onda es espiritual, que Jesús venía a establecer un nuevo sistema de adoración. Pero esa es la historia de Samaria, ¿sí? Samaria surge desde ahí, porque la mayoría de las personas dicen, bueno, ¿y los samaritanos qué rollo, no? ¿De dónde? Sí, ¿por qué tanto? Sí, ¿por qué tanto pleito con los samaritanos? Sí, ¿y por qué están exactamente en el centro de lo que corresponde a su territorio? ¿Sí? Y es por eso, porque era la capital. ¿Qué decían del país? Era Parte. era una mezcla, sí, era una mezcla. Estaban como parte de Efraín, pero eran, cuando son llevados en cautiverio los de Israel, recuerden que los de Israel, el pueblo de Israel, literalmente desapareció. O sea, en la nación de Israel literalmente desapareció. Los de Asiria los mataron por completo, los destruyeron por completo. Por eso es el pleito de Jonás con Asiria, porque Nínive es la capital de Asiria. Sí. Y Dios le dice a Jonás, ve a predicar a Nínive. Y dice, mejor perro. ¿Sí? Eso fue lo que dijo Jonás en español. ¿Sí? Después que traducción al lenguaje. Traducción al lenguaje actual, Jonás dijo, mejor perro. ¿Por qué? Porque los de Israel odiaban a los de Nínive, que era la capital de Asiria, el pueblo conquistador más cruel de todos los tiempos, más sanguinario. Entonces llegaban los de Nínive, llegaban a Israel, ¿sí? Agarraban las espadas, partían a las mujeres que estaban en cintas, sacaban a los bebés de los vientres y los agarraban de los pies y los aspaban contra las piedras, ¿sí? Eso hacían los de Nínive. Entonces, cuando le dicen Dios a Jonás, ve a predicarles, no, o sea, prefiero morirme, ¿sí? Y por eso es que es el pleito de Jonás por ir a predicar a Nínive. No nada más es que Jonás era un profeta rebelde. O sea, sí se rebeló, pero había un contexto histórico detrás de Jonás, en donde por qué no quería ir Jonás. Y al final de cuentas, Nínive o Asiria erradica por completo a Israel, ¿sí? Y entonces, los que llegan a salvarse de Israel por la preservación divina fueron los que huyeron a Jerusalén. ¿Sí? Porque Siria no atacó a Jerusalén, atacó a Israel. Después Sennacherib, ¿sí? Viene y ataca a Jerusalén en el reino de Ezequías, en el reinado de Ezequías. Viene y ataca a Sennacherib, a Israel, a Jerusalén. Y en ese tiempo ya había en Jerusalén gente de Judá, gente de Benjamín y gente de todas las tribus del norte.
¿sí? Para la preservación. Entonces, años después viene Nabucodonosor, ¿sí? Y se lleva en cautiverio de Jerusalén, se lleva a Babilonia, gente en cautiverio, pero ya iba de todas las tribus. Por eso, después del regreso, los que regresan, diríamos, es que los únicos que regresaron entonces fueron los de Jerusalén, los de Judá y los de Benjamín, porque fueron los que se llevaron. No, había gente de todas las tribus. Se llevaron gente de todas las tribus y regresaron gente de todas las tribus. Y se empiezan a congregar nuevamente en Jerusalén, empiezan a restaurar los muros, Esdras y Nehemías. Sí, empieza la restauración de los muros y del templo, ¿sí? Y es cuando tienen pleito con los de Samaria también, nuevamente, empieza el pleito con los de Samaria y literalmente ahí se separan de Samaria. ¿Sí? Ya los aborrecen como otra nación. Eso es así como que, en resumen, es parte de lo que narra todo el Antiguo Testamento. Ahora, nuestra tarea como lectores es ir acomodando cada libro y cada profeta en su parte, ¿sí? Porque los profetas menores, la mayoría son del tiempo de las conquistas, ¿sí? A Israel y a Jerusalén, ¿sí? Y del tiempo de la deportación, ¿sí? Y los últimos son del tiempo del regreso, ¿sí? De cuando vienen los exiliados de Babilonia. Y la reedificación de Jerusalén. Termina el Antiguo Testamento con la reedificación del templo. Están en la reedificación del templo cuando ya después en Mateo ya está el templo construido y ya hay un sistema de vuelta monárquico, ¿sí? Aunque hay yo completamente un giro porque ya no es un rey judío, es un rey idumeo, ¿sí? Herodes es idumeo, no es israelita, y los idumeos eran descendientes de Saúl. ¿De Saúl? Sí, de Saúl. Sí, hermano de Jacob. Ajá. Entonces estaba reinando un cuate que no era judío, pero era parte de la descendencia de Abraham. Sí, sí, ese era Herodes. Y Herodes tenía 4 hijos. Sí, entonces la Biblia empieza con el reinado de Herodes el Grande y después empieza a narrar la historia del reinado de Herodes Tetrarca. ¿Sí? ¿Por qué era tetrarca? ¿Qué significa tetra? 4. ¿Sí? ¿4 qué? 4 reinos, era una tetrarquía. ¿Sí? Se divide, cuando el reino se divide en 4 se le llama tetrarquía. ¿Sí? Y Herodes, ¿sí? Herodes el tetrarca, Herodes Antipas era el otro, Herodes tetrarca, era el que nosotros ya vemos en la Biblia en acción, ¿sí? Ya en la muerte de Jesús. Y tenía otros 3 hermanos, que eran unos sinvergüenzas, los 4 Herodes, bueno, los 4 hermanos. Sí. Entonces, decían en ese tiempo que era mejor ser el cerdo de Herodes que la mujer de Herodes, de tan malo que era Herodes. Sí, Herodes eran personas muy sanguinarias, muy crueles. Sí, entonces, es parte de la historia. Ok, ahora, todo eso no tiene nada que ver con Samuel, ya terminamos con Samuel. Es contexto. Es nada más es parte del contexto histórico. Ok, entonces nos quedamos con Ana, o sea, hasta alguien me mandó un mensaje que dice Ana. Entonces, para que vean que también alguien está participando, está al día y todo. Está en todo, está en todo. ¿Sí? Los acontecimientos de primero y segundo de Samuel se llevaron a cabo entre los años 1105 antes de Cristo y bueno, que tiene que ver con el nacimiento de Samuel, es un poquito antes del nacimiento de Samuel, estamos hablando desde Ana y del Cana, ¿sí? Hasta el 971 antes de Cristo.
Era 31 cuando se dividió. Sí, pero el libro narra un poquito más. 971. El reino se divide en 1931 y 40 años antes fueron las últimas palabras de David. ¿Sí me explico? Fíjate, son 931, ¿sí? Pero como es en números negativos, es 971. ¿Cuántos años hay de diferencia? 40. Es la diferencia entre el reinado de Salomón, Roboam, la destrucción del reino, y el reinado de David. ¿Sí? Sí. Ok. De esta manera, los libros cubren 135 años de historia. Ok, vamos a dejarle aquí. La semana que entra, salud. La semana que entra vamos a ver personas destacadas en el libro de Samuel. Sí, y vamos a ver temas históricos y teológicos. Cristo en Samuel 1 y Cristo en Samuel 2. Entonces, ¿se acuerdan que vamos a llegar la próxima semana a personas destacadas? Mientras, puede ir por agua si quiere.